José Luis Cava, analista independiente. José Luis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, madrugamos para comentar esta comparecencia de Jerome Powell, un mensaje relativamente esperado. Deja abierta ese mensaje en el que parecía mostrarse cauto o tranquilo con la inflación y que parece, ¿no?, que el mercado le cree, marcando nuevo récord. Hombre, claro que sí. Vamos a ver, aquí nos estamos encontrando dos factores ahora mismo. Primero, Powell lo hizo muy bien. La palabra que todo el mundo está utilizando es paciente en la subida de tipos. Muy bien, mucha categoría, mucho conocimiento y muy bien, ¿de acuerdo? Luego, eso le sentó muy bien a los mercados. En segundo lugar, nos encontramos que, claro, a todo el mundo le preocupa la inflación. Pero yo quiero me van a permitir que pegue un estirón de orejas a los analistas macro, ¿no?, con todo el cariño del mundo. Ahora mismo los analistas macro, si ustedes se fijan, tanto la estimación de beneficios como la estimación de inflación dan horquillas muy amplias. La razón es que estamos en un periodo de cambio. Entonces los datos son relativamente volátiles y por lo tanto hacen que lleguen a conclusiones muy diferentes. La culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene la situación. Estamos en un periodo de transición. Además, estamos, como todo el mundo conoce bien, con problemas en las cadenas de suministros, pero no van a durar siempre, no van a durar siempre. Por lo tanto, el objetivo, yo creo que el escenario que están manejando en el FED es muy sencillo. Ellos esperan que vamos a tener datos malos de inflación hasta noviembre. Puede subir la inflación en este mes de noviembre, podemos tener los máximos, pero si luego la inflación empieza a bajar, y yo creo que en abril se sitúe ya por debajo del 3,5%, pues a mí me da la sensación de que Powell va a seguir con su plan, acabará en junio, y las expectativas de tipos de interés que están descontando los mercados de futuros sobre fondos federales van a reducirse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos fijarnos en la divergencia que existe entre los operadores del mercado de futuros sobre fondos federales, que descuentan ya una subida de tipos en julio con una probabilidad del 90%, y el comportamiento de los bonos a largo plazo, tanto el bono a 10 años como el bono a 30 años, que están cayendo las rentabilidades y las curvas se están aplanando. Luego, que me lo expliquen. Eso no tiene mucha lógica. Luego, yo creo que aquí hay alguien que se está equivocando. Resulta difícil pensar que sea lo de los futuros sobre fondos federales porque esos participantes son muy listos. Yo, la clave que voy a seguir va a ser el comportamiento de la inflación a partir de noviembre. A partir de noviembre tendría que empezar ya a experimentarse algún tipo de corrección. Y luego, fíjense, los incrementos mensuales de inflación están siendo cada vez menores, con lo cual es muy probable que tengamos el pico en noviembre, y si el pico lo tenemos en noviembre y luego va bajando con un 3,5 en abril, olvídense que ya verá cómo ya dejamos de hablar de subida de tipo de interés, como ha dicho la propia Lagarde. En este contexto, José Luis estaba señalando su discrepancia, ¿no?, con los analistas macroeconómicos. El propio Powell ayer ponía sobre la mesa la dificultad de comparar este periodo con otros momentos. De hecho, citaba, ¿no?, lo que era esa curva de Phillips tradicional, sobre todo al hablar de los salarios con respecto al movimiento que tienen y que vinculaba de alguna forma con la falta de suministros. Sí, pero hay una cosa que debemos de tener en cuenta, El comportamiento de la inflación, la curva de Phillips ya no funciona, ¿vale? Que quede clarita la idea, ¿no? Habrá catedráticos que lo expliquen y lo harán mucho mejor que yo. A mí me la contaron en la facultad, pero fue uno de los cientos de rollitos que me contaron junto con el tema keynesiano, y que ahora no funciona nada de lo que me explicaron. Pero bueno, vamos a hablar de correlaciones matemáticas. Lo que explica el comportamiento de la inflación, sobre todo, es el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Es decir, la inflación recoge prácticamente el 60% del precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, tendremos inflación. Si el precio del petróleo no sube, no tendremos inflación. Y miren ustedes cómo hemos visto la presión que está ejerciendo Estados Unidos y China para que los países productores de petróleo incrementen la producción en su próxima reunión del 4 de noviembre. Claro, estamos ya en el jueguecito, que ellos se resisten, pero al final no les quedará otro remedio que incrementar la producción. Por lo tanto, en tanto en cuanto el precio del petróleo esté controlado, ven ustedes que está en tendencia alcista ahora, si bien ahora está en un movimiento lateral por las caídas que han sucedido, porque se han hecho públicas por parte del gobierno de los Estados Unidos sus presiones sobre la OPEP Max, de tal manera que de los salarios yo no me fijaría, se lo digo honestamente, es que ni los miro, y lo único que me preocupa es el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Si el precio del petróleo está en tendencia alcista, la inflación subirá. Si el precio del petróleo cae, la inflación se controlará. Y miren ustedes cómo el precio del petróleo lo han parado, y yo creo que no van a permitir que suba de 100. Pues estaremos muy vigilantes de esos precios del petróleo. Se nos va el tiempo. Hoy vamos un poquito justos. José Luis Cava, analista independiente. Un placer tenerle una vez más aquí en Business Conexión. Feliz jornada y feliz negocio. Igual, que pase buen día a todos.